Evangelio de hoy viernes 19 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 19 de julio celebramos a las santas Justa y Rufina. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículos 1 al 6, 21 al 22 y 7 al 8. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Esto dice el Señor: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu padre, David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte, y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12,
versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras: misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero muy buenos días. ¿Cómo estás en esta nueva bendición que Dios nos regala? ¿Estás bien? ¿Estás feliciando? ¿Recordando quién eres? ¿Quiénes somos? Hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Tenemos esa maravillosa relación con la Santísima Trinidad, de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, sabiendo quiénes somos, quién eres, la pregunta es: ¿cuánto vales? ¿Cuánto es tu valor? ¿Cuánto dinero vales? ¿$1 millón? ¿Serías capaz de vender tu vida por $1 millón? ¿Para qué quieres el $1 millón si no tienes vida? ¿Serías capaz de vender tu salud, tu vida, tu ser por $1,000 millones? ¿Y para qué quieres $1,000 millones si ya no existes? Tenemos un infinito valor. Ni todo el oro del mundo vale lo que vale una persona, un ser humano. ¿Por qué? Por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Así es. Qué hermosura, qué maravillosa, qué grande y qué omnipotente es ese creador, ese Dios creador que nos creó con este gran, infinito valor. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el Evangelio de hoy dice que iban cruzando Jesús con sus discípulos por los sembrados y los discípulos tuvieron hambre, tenían hambre y empezaron a arrancar las espigas un día sábado. Empezaron a arrancar las espigas, restregárselas en las manos y comerse los granos. Los fariseos empezaron a murmurar: ¿por qué tus discípulos hacen algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les contestó: ¿que no han ustedes leído lo que hizo David una vez que él y sus hombres tuvieron hambre? Entraron al templo y comieron los panes consagrados que solamente les estaba permitido comerlos a los sacerdotes. Y por otra parte, ¿no han leído ustedes que en la ley los sacerdotes violan el sábado por oficiar el sábado? Sin embargo, no por ello cometen pecado. Si conocieran ustedes lo que significa las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no estarían condenando a quien es inocente. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Todos estos argumentos que Jesús presenta en contra de los fariseos son una defensa muy eficaz que Jesús hace de la dignidad del ser humano, de la dignidad de las personas. Ninguna ley, acuérdense, ellos estaban defendiendo la ley del Shabbat, que le llaman
la ley del sábado, que el sábado no podía la gente trabajar, ni siquiera caminar tantos pasos estaba prohibido, mucho menos cortar espigas y comérselas. Y ninguna ley, con esta defensa Jesús nos está indicando que ninguna ley, jamás debe ninguna ley estar por encima de la dignidad del ser humano. El ser humano tiene mayor dignidad que cualquier ley dada precisamente por los hombres. Toda ley debe de buscar, contribuir, ayudar al ser humano a su realización, a vivir y desarrollar sus facultades, cualidades, su dignidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra actualidad? Las personas, al no saber quiénes son, por no conocer a Dios, al no saber qué hacer, porque al no saber al no conocer nuestro ser, tampoco conocemos nuestro hacer. Y entonces por eso las personas se venden por unas cuantas monedas, por un poco de placer, venden su dignidad. Venden su dignidad al mejor postor, porque no se conoce la gente y no conoce a Dios, y por lo tanto se van con el primero que aparezca, como aquella canción que dice: tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno, porque el día en que no haya plata, ese amor se convierte en ajeno. Así es. Cuando la gente no se valora, entonces se vende. Y se vende por unas cuantas maneras. Entonces, terrible. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Como les dijo Jesús ahí a los fariseos, no han leído esto y no han leído. ¿Qué les estaba diciendo? Instrúyanse. Si quieren tener un mejor conocimiento de la realidad, de las situaciones, de las personas, pónganse a leer, instrúyanse. Instrúyanse en la ley, instrúyanse en la historia. Andan de ignorantes y andan queriendo ser los jueces. Y juzgan a inocentes y los condenan. Pónganse a leer, pónganse a rezar, pónganse a conocer la ley para que no anden con esas ondas, como quien dice, muy sabios, y andan pues regándola, como quien dice. No. El Señor nos defiende porque Él nos conoce, Él nos creó y Él sabe quiénes somos. Por eso Jesús defendió a sus discípulos y junto con sus discípulos nos defiende a todas las personas de todas esas leyes terribles, aberrantes, que los hombres, lejos de Dios, están generando como leyes. Por ejemplo, la ley del aborto. ¡Ay! El hombre autodestruyéndose a sí mismo. ¿A dónde está? ¿A dónde se conduce esas sociedades? Esas sociedades están conducidas al exterminio, a desaparecer por esas leyes absurdas, alejadas de todo sentido común. Leyes en contra de los propios hermanos, leyes en contra del propio hombre, aprobadas por hombres sin escrúpulos, que no conocen a Dios, sin fe, sin sentido común, todo movidos más bien por el demonio, por el enemigo, por la cultura de la muerte. Terrible, terrible, terrible. Pongámonos verdaderamente reconozcamos nuestro valor en nosotros mismos, para que al reconocer el valor en nosotros mismos, igual lo reconozcamos en los hermanos y descubramos la imagen de Dios en cada ser humano y la respetemos y la dignifiquemos y le respetemos esa dignidad que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.